¿Qué tal mis queridos amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a su canal El Profeta Gaming. Y pues bueno chicos, como ven en la pantalla tenemos para sortear 5 de estas armas edición especial, la GOTY Fighter. Esta nueva arma que viene muy bien en el March. Si por ahí ya tienen alguna chicos o ya les salió alguna en el cofre o por ahí ya Warrobos les regaló alguna, pues bueno, tienen la oportunidad de armar su March o quizás algún robot en el cual ustedes quieran poner dos o un arma de estas. Pero bueno chicos, para que ustedes puedan participar hay que dejar la palabra clave, el ID del juego y claro, suscribirse y dejar un poderosísimo like al video para que ustedes puedan ya estar participando por una de estas armas. Vámonos chicos rápidamente con lo que es el Retro Revenant, este proyecto que llevo chicos y que he estado probando con diferentes combinaciones en cuestión de módulos pasivos, que es algo importante, y lo vamos a utilizar con lo que son los Overdrive. Estos al full dan un 25% más de daño. Esto, si tienes uno, tienes que llegar a la mitad para poder realizar el mayor daño posible. En cuestión de los 25%, tienes que llegar a la mitad, pero si tienes 3, tienes que llegar al cuarto de vida. O sea, 3 cuartos de vida te tendrían que bajar o eliminar la durabilidad de un cuarto de vida para que tú puedas activar estos módulos y tengas un 75% de daño. Nada mejor como un tanque. Creo que es esencial tenerlo en un tanque. No lo vayas a poner en un robot que tenga muy poca durabilidad. O quizás si lo vas a poner en un robot que tenga muy poca durabilidad, que sea un robot camper. O sea, que tenga armas de larga distancia desde 600 o de 500 o 600 metros. Por ejemplo, si vas con un robot que tenga poca durabilidad y aparte tenga armas muy cortas, no te lo recomiendo. Te recomiendo que sea un tanque. Por ejemplo, este Revenant que tiene algo de durabilidad, 367,000. No digo que tenga muchísima, la verdad, pero aún así ya resiste algo aparte con su habilidad que te regenera, en este caso, durabilidad. O sea que el daño gris no es tan afectado al momento de que te ataquen. Pero bueno, tienes que esperar a que te ataquen algo. Si son armas que ya tienes a muy buen nivel, como lo que son las sónicas, vas a poder bajar rápidamente algún robot sin necesidad de utilizar el Overdrive. El Overdrive en cierta forma es como un arma de defensa-ataque. Porque cuando tienes ya la mitad, por ejemplo, si tienes uno, si tienes la mitad, puedes activarlo y hacer muchísimo daño. Entonces es como un arma que te va a servir para defenderte contra otros adversarios atacando rápidamente. Por ejemplo, aquí si se dan cuenta ya lo tenía activado, entonces ya lo íbamos a empezar a utilizar. Por ahí veíamos a un Fafnir. Estos robots que siguen siendo muy buenos en cuestión de su habilidad. Si ya lo tienes a muy buen nivel, lo que es la habilidad te realiza muchísimo daño. Por ahí ya empezamos a utilizarlo, ya empezamos a llevarnos una skill con nuestro Overdrive. Son 3 chicos, son 75% más de daño. Imagínense eso, si le pones aparte quizás algún drone que tenga unos chips de daño adicional, vendría brutal con esta combinación. Pero yo lo estoy utilizando con lo que es el Whiteout. ¿Para qué? Para poder si no tiene por ejemplo el robot enemigo lo que es el anticontrol, le puedes evitar tanto que active habilidad como que active módulo activo. Entonces viene muy bien este dron. Aparte tiene puntos de defensa, aparte te puedes recuperar en durabilidad y más si es un tanque. Por aquí ya nos empezaban a hacer bolitas entre todos y pues lamentablemente nos terminaban eliminando, pero sin antes podernos llevar unas excelentes kills con este Overdrive, que son 3 chicos, 75% más de daño. Si quieres utilizar uno, súbelo al 25%. Le puedes poner quizás un Nuclear Amplifier, un Lag Stand, no sé chicos, como lo quieran equipar. Yo lo traje así porque se siente el poder, la verdad se siente mucho el poder. Pero bueno, vámonos en esta partida que es donde lo explotamos en su mayoría. ¿Por qué? Porque tienes apoyo de tus compañeros en cuestión de que no te van a dejar solos. En la mayoría de las partidas, la mayoría de tus compañeros, si estás contra un brother y está en cierta forma poderoso el brother, te van a dejar solos. Sí, me ha tocado, la verdad, me ha tocado mucho.
Entonces, cuando tienes compañía de todos y te apoyan entre sí a atacar a algún robot que está muy OP o que el brother lo sabe utilizar muy bien, viene excelente, la verdad. Aquí mis compañeros, miren, por ejemplo, aquí habían 3 y se iban a ir contra este brother que estaba acá tratando de controlar la baliza. Por lo regular a muchos les vale cachete si el otro carnal está utilizando la baliza, entonces hay que apoyarse entre nosotros. Por ejemplo, yo aquí le aplicaba a este brother también lo que era mi torreta, ya la había por ejemplo activado, y nos íbamos a ir hacia el frente. Ya teníamos 3 balizas controladas. Una de las cosas que te va a garantizar la batalla, y no tanto de que seas tan OP o que tengas unos excelentes robots, que los tengas al MK3 y que tengas muy buenos módulos, que tengas muy buena torreta, sino es la compañía de tus amigos, la compañía de tus compañeros en batalla. Esto te va a garantizar de que tú completes la batalla, de que no tengan miedo, de que no se queden atrás farmeando, iba a decir, campeando, o que se queden atrás utilizando, por ejemplo, yo aquí decía, ok, este brother va a atacar, vámonos entonces a atacar, no lo vamos a dejar solo, para que así podamos garantizar la batalla. Empezamos a controlar la baliza, nuestro amigo hacía el favor de cambiarla de color, y yo por ejemplo pues iba a tratar de garantizar de cambiarla de color, y ya teníamos 4 balizas. Entonces es fundamental eso. Entonces si no tienes compañeros que te van a apoyar y que siempre van a estar atrás, o que van a estar utilizando su habilidad cada que se enfríe, entonces mejor trata de darte por muerto en la batalla, y que pues te esfuerces lo mayor posible por controlar las balizas, o sea el modo que sea combate a muerte, ya sea dominio o bueno, todos contra todos, pues claro que no, solo que hagas equipo con alguno de tus enemigos, pero pues la verdad no es como tan ético. Pero bueno, aquí seguíamos atacando, teníamos aquí 2 Revenant contra este Angler. Por aquí esta combinación la verdad no me gusta tanto. El Angler quizás al momento de finalizar su habilidad sería un poco más de armas de rápida cadencia. Miren, este brother nos activaba lo que era su torreta, y nos ayudaba así a evitar daño por parte del enemigo. Nada mal, la verdad, en cuestión de cuando tú sabes de que tus amigos te están respaldando, te están apoyando, no viene nada mal. Por ejemplo, yo aquí empezaba a controlar esta baliza y ya nuestros amigos empezaban a acercar hacia el frente, hacia el enemigo. Yo por ejemplo aquí ya cambiaba totalmente la baliza, activaba lo que era la torreta, y íbamos a empezar a buscar alguno que estuviera por ahí atacando o haciendo de mayor daño. Veíamos este Minos y decíamos, no, ¿por qué no probar a nuestro amiguito Revenant con el 75% más de daño? Y pues bueno, íbamos a activar nuestra habilidad para poderla así hacer daño. Íbamos a esperar, claro, que terminara lo que era el escudo de energía de este brother, y por fin lo íbamos a atacar para así podernos llevar y eliminarlos entre todos. Quizás yo no me llevaba la kill, pero entre todos lo terminábamos eliminando, ya que estaba utilizando lo que eran estas Cinder, que a pesar de que ya recibió un nerf, pero si le pones muy buenos módulos sigue haciendo daño. Ya no se ve tanto como antes, porque antes sí todavía estaban un poco OP, pero ya no se utiliza tanto como antes. Tienes que ponerle muy buenos módulos y saber utilizar tu robot. Pero bueno chicos, una excelente batalla utilizando a nuestro Retro Revenant, haciendo muy buen daño. Y pues bueno, capturando balizas y más que nada el apoyo de nuestros compañeros. 2.482.000 solamente con nuestro Revenant. Primer lugar, 6 balizas, 6 eliminaciones. Y pues bueno, una excelente partida. Nos estamos viendo en la próxima. Sigan en su canal El Profeta Gaming. Y pues bueno, sigan viendo mis videos. Chao, chao chicos.